Tasas elevadas, alta inflación. Muchos países latinoamericanos están combatiendo la inflación mejor que economías desarrolladas como Estados Unidos o países de la Unión Europea. Algunos incluso presentan cifras de inflación negativas. Pero desde luego hay excepciones. Muchos países se ven asfixiados por el incremento de los costos. Después de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, el mundo volvió a pronunciar una palabra que parecía aparcada: inflación. Latinoamérica no es la excepción. No obstante, algunos países muestran la tendencia inversa. En junio, Costa Rica tuvo una inflación interanual negativa del 1%, mientras que en Panamá fue de un 0,6% negativo. En Bolivia, Brasil y Ecuador, la inflación anual oscila entre 1,5 y 3%, menos que en países industrializados como Estados Unidos o la Unión Europea. En Ecuador, por ejemplo, rige un sistema de dolarización que incluso es defendido por el candidato presidencial de izquierda. Yo no quiero estar haciendo filas, y peor que mis hermanos estén haciendo filas indignantes, unas largas filas para comprar papel higiénico. Eso no quiero. Yo quiero que los ecuatorianos puedan tener poder adquisitivo y que los gobiernos sean suficientemente responsables, no emitan inorgánicamente papel moneda. Por lo tanto, se mantiene la dolarización. México, Chile y Uruguay han logrado contener la inflación en niveles aceptables, algo envidiable para Argentina con un 115% anual y Venezuela con un desorbitado 400%. Muchos países luchan por controlar un fenómeno que genera pobreza y exclusión. Latinoamérica, aplicando diferentes recetas, ha logrado en la mayoría de los casos mejores resultados que los países industrializados, con excepciones, eso sí. Y para tratar de entender mejor este tema tan complejo, conectamos en Ecuador con el economista Vicente Albornoz. Señor Albornoz, ¿qué tal? Encantada de tenerle con nosotros. Como siempre, un gran gusto estar con ustedes. ¿Cómo se explica, señor Albornoz, que la inflación sea un problema tan difícil de solucionar para grandes potencias económicas como Estados Unidos o Alemania, mientras que países más pequeños de la región han entrado incluso en deflación? Bueno, hay que entender un poco las causas que tiene la inflación. En cualquier país en el mundo, las inflaciones suelen venir o de un gobierno que aumenta su gasto, o de un banco central que crea mucho dinero, o claro, de la mezcla de las dos cosas. Hay algunas inflaciones que están más conectadas con temas de costos y cosas por el estilo, pero son raras y no suelen ser muy grandes. El problema es que las grandes economías como Estados Unidos y Europa han sufrido de un aumento del dinero que ha creado el Banco Central respectivo. Ha habido un aumento del circulante en ambas economías de varios años, una política monetaria laxa, y han tenido importantes aumentos del gasto público. Tanto en Estados Unidos como en Europa, en la pandemia hubo un aumento del gasto público. Esto colocó dinero en manos de los consumidores, y eso les ha dado un poder de compra enorme que a su vez ha hecho que haya más demanda y los precios puedan subir. Yo creo que por ahí está que esos países han tenido tanta inflación, mientras que países de América Latina, entre esos el mío, Ecuador, no han tenido la capacidad de dar un impulso fiscal, gobiernos que suban el gasto, y por lo tanto no hay ese fermento en la economía que lleva a que los precios suban. Hablemos del caso de Ecuador, tan particular al tener la economía dolarizada, ¿no? ¿Cómo es que han logrado una tasa de inflación menor que la de Estados Unidos utilizando la misma moneda? A ver, la economía ecuatoriana tiene una serie de productos que no los negocia con Estados Unidos y por lo tanto no está obligada a tener la misma inflación que Estados Unidos. Ecuador no pudo subir su gasto público durante la pandemia como sí lo hizo Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos lo hizo por el bienestar de sus ciudadanos, por darles a sus ciudadanos un ingreso en el momento de la cuarentena. Ecuador no tuvo la capacidad de hacer eso. La economía ecuatoriana, luego de 10 años de malas políticas, estaba sin dinero para un impulso fiscal. Esa fue la razón por la que Ecuador no tuvo un impulso fiscal como en la de Estados Unidos, y por lo tanto hoy tiene una inflación que es más o menos la mitad de la norteamericana, lo cual es sin duda una ventaja para los ecuatorianos. Y finalmente, ¿cómo se explica que en este contexto tengamos casos como el de Argentina y Venezuela con niveles de inflación anual de 3 dígitos? Bueno, básicamente, a ver, todos los países de América Latina han tenido políticas monetarias, o sea, la creación de dinero, bastante sensatas. Y la verdad, vamos desde México hasta Chile,
Todos los países han tenido políticas monetarias muy sensatas, bancos centrales bastante organizados o están dolarizados como Ecuador. Los únicos dos países que no han tenido políticas monetarias sensatas son Argentina y Venezuela. Y claro, ahí uno ve claramente qué pasa cuando la política monetaria, el Banco Central está mal manejado y se emite más dinero del que debería, mucho más dinero del que necesita la economía. Y eso es la explicación. Eso explica por qué Argentina y Venezuela están totalmente fuera de la escala mundial y regional. Es decir, en todo el continente americano, del Canadá hasta Chile, usted los únicos países que ve con inflaciones extremadamente altas son Argentina y Venezuela, porque no tienen bancos centrales que estén haciendo bien su trabajo. Así de sencillo. Muchísimas gracias pues por estas explicaciones y por ponernos en contexto este tema tan complejo y con tantas aristas. Gracias, un saludo. Como siempre, un gusto.